Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy aquí les traigo una nueva receta. Hoy les traigo una sopa que se llama Bori Bori. Es una receta paraguaya que he comido cuando era muy chica, muy joven, y está espectacular. No dejen de hacerla porque es una delicia. Hacía años que realmente la quería hacer y bueno, y ahora eh, supe cómo se llamaba, porque en realidad no me acordaba ni siquiera cómo se llamaba. La había probado y no sabía, al ser muy chica tampoco registré cómo se llamaba. Y bueno, nada, háganla porque está espectacular. Es con harina de maíz del amarillo, el que se usa para las arepas, y lleva la misma cantidad de maíz que de queso rallado. El queso pueden utilizar un curado, un semicurado, lo que quieran. Bueno, aquí les voy con la recetita, que es súper fácil de hacer. Y no te olvides de dar like, de suscribirse al canal y de compartir. Nada, vamos al lío entonces. Un cariño. Hola, ¿qué tal? Hoy le traigo una nueva receta. Vamos a hacer un bori bori, que es una receta paraguaya que he comido cuando he estado ahí con mi abuela y es espectacular, yo la adoro. Y hacía muchos años que la quería hacer y resulta que, bueno, no sabía cómo se llamaba, no me acordaba, hasta que lo encontré y bueno, me quedé contentísima porque es una receta muy rica. Aquí vamos a poner cebollita, vamos a hacer un buen caldo de pollo, porque estos son unas pelotitas que son de harina de maíz con queso. Así que bueno, acá tenemos nuestra cebolla para hacer un buen caldo. Vamos a poner puerro. Un poquito de apio, voy a cortar. Tiene que quedar un caldito bien espesito. Vamos a poner unas alitas que le dé sabor. Yo acá he comprado este pollo, esta carcasa de pollo de campo, que también le va a dar sabor. Le voy a sacar un poco la grasa, porque el caldo tiene que ser muy rico, tiene que ser bien. Vamos a poner enteras y después la quitamos, porque es para que le dé sabor nada más. Y acá compré 2 alas, porque son de pavo, son grandotas, como ven. La vamos a poner también. Esto es una comida espectacular. Tocar el cielo con un caldo, porque es riquísima, riquísima, riquísima. A mí me encanta. Es una comida de origen paraguaya, como les dije. Nosotros habíamos ido a visitar unas primas y bueno, y las primas le hicieron a mi abuela de comer esto porque también le encantaba. Dice, le preguntó ella si le podía preparar y así que bueno, le dejo la recetita aquí. Mezclamos para que no se nos queme la cebolla. Yo, para acentuar más el sabor del caldo y aprovechando que estamos en España, le vamos a poner un litro de caldo de este de pollo también, así queda más espesito. Ustedes si no tienen no hace falta, total el caldo queda bien también así. Y le vamos a agregar agua para cubrir el todo. Vale, yo acá tengo, le voy a poner una zanahoria, una chiribia para que le dé sabor, una patata y nabo también, que todo le va a dar saborcito al caldo, así queda bien contundente.
Ahora vamos a dejar hervir por una horita, estaría bien. Horita y media. Hasta que vemos que las verduritas se desarman bien y espesa el caldo. Vamos a poner un poquito de sal, poca, porque el caldo que le puse también ya es salado. Voy a poner un poquito de ajo en polvo. Un poquito de pimienta, poca, que le da toquecito. Y vamos a ponerle un poquito de perejil. Ahí lo tenemos. Y dejamos hervir bien todo. Como ven, yo compré aquí un buen pedazo de queso. Vamos a rallar un poco. Compré queso curado porque no lleva parmesano esto, lleva queso normal rallado. Entonces vamos a rallar un pedazo. Con este pedazo nos alcanza. Vamos a limpiar para poder hacer la masa de nuestras bori bori. Acá voy a rallar el queso, lo puse con la parte más fina para que no quede demasiado grueso el rallado. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer nuestros bori bori. Yo acá tengo 300 gramos de queso que es rallado. Puede ser queso curado, semicurado, de barra. Vean ustedes el que tengan en casa y va perfecto. Bastante queso, lleva la misma cantidad de queso como de harina. Yo he comprado esta harina que es para arepa, que es de maíz colorado, de amarillo gas, y compré esta también. No sé cuál utilizar, voy a utilizar esta, que dice que es para arepa, que es maíz precocido. Así que bueno, una vale la otra, como dicen en Italia. Acá vamos a poner 300 gramos de harina. Ahí la tenemos. Mezclamos con el queso. Y ahora le tenemos que poner caldo, pero tiene que ser caldo hirviendo. Le voy a poner de la olla que está hirviendo. Le voy a mostrar. Ahí está nuestro caldo, que yo lo he cambiado de lugar. Le vamos a agregar acá. Voy a proceder con esto y después, si falta, le agregamos un poquito más. Vamos a hacer primero con una cuchara, porque eso está recaliente, para mezclar los ingredientes, y si vemos que le falta, le vamos agregando. Le va a faltar un poquito más de caldo. Tenemos que hacer una masa que se despegue de la fuente. Cuando vemos que la masa se despega de la fuente, está lista. Vamos a poner un poco más de caldo. Yo creo que así lo tenemos. Vamos a probar así porque ya me parece que está bien. No va a tener demasiado.
Bueno, tampoco está tan caliente, así que, porque como lo demás está frío, vamos a amasar. Amasamos todo bien, bien. Si vemos que le falta harina, que se pega demasiado en la mano, es porque le falta harina. No, pero no se pega, está bien. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer nuestras bolitas. Vale, ahora para hacer el tamaño de las bolitas, no tienen que ser tan grandes tampoco. Con este tamaño están perfectas, miren. Así están bien. Con unas 8 bolitas por persona también, porque llenan. Ahora, son tentadoras, porque comes y no puedes parar, al menos yo, que me encanta comer, y más cosas que no como nunca, porque no es una comida que uno hace todos los días. Es muy fácil de hacer, como ven, solo los ingredientes. Y ahí tenemos nuestras bolitas. Vale, miren cómo quedaron los bori bori, perfectos. Acá yo tengo mi caldo, le he quitado la carcasa, le he quitado el pollo ya porque ya he hervido bastante. Así que vamos a pasar a poner todas estas pelotitas. Esto, gente, queda que es un manjar divino. Vale, miren, ya empezaron a hervir y ya salieron todo para arriba, así que lo vamos a apagar porque ya están prontos. Bueno, y así es como quedó nuestro bori bori. Aquí lo acompañamos con un pedacito de pavo también, o pollo, lo que tengan. Bueno, quedó esta receta espectacular, como ven, quedó bien espesito. Y no te olvides, bueno, de suscribirte al canal, de dar like y de compartir para que aprendan de esta receta que está muy buena, está exquisita. Bueno, un cariño para todos.